Nunca olvidaré esa noche. El olor a óxido y sangre aún me persigue. Me persigue como si se hubiera quedado atascado dentro de mi nariz, ardiendo junto con el memoria. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vimos y lo que fuimos. Obligado a hacerlo en esa ciudad olvidada del interior de Bahía. Fue allí, por caminos de tierra, entre la maleza y el silencio, nos enfrentamos a algo que la mayoría de la gente llamaría leyenda, pero no era leyenda. Era carne, hueso y maldición. Y todo esto llevaba el rostro de un joven que debería haber sido un heredero político más, pero era algo mucho peor. Suscríbete al canal, dale me gusta y dale bombo, nos ayudas mucho. Y cuéntanos en los comentarios dónde ves esta historia. Fue uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 70, donde la maleza se traga en los caminos y el silencio pesa más que el polvo rojo en el aire. La ciudad llamada São Jerónimo do Alto, perdido en las profundidades del interior de Bahía, olvidado por los mapas y las promesas políticas. Cuando sonó el teléfono, en ese sofocante amanecer, ya sabía que algo malo se avecinaba. No era común recibir llamadas de números no identificados, y menos aún de concejales desesperados que hablaban en voz baja como si alguien estuviera escuchando. Están encubriendo todo. Están mintiendo a la gente. Esto es algo que nadie creerá, pero quizás puedas detenerlo. La voz del otro lado temblaba, marcado por el miedo y la rebelión. Hablaba de animales muertos, cuerpos mutilados, desapariciones que la policía local intentó explicar con palabras débiles, como ataques de perros salvajes o rituales de magia negra. Pero él lo sabía, y yo también. Era más viejo, más sucio y más hambriento. Yo era parte de un grupo que se mantenía fuera de las rutas oficiales. No existíamos en los registros, ni aparecíamos en los titulares. Nos llamaban cazadores, pero éramos más que eso. Éramos limpiadores de horrores, personas marcadas por tragedias, que aprendieron de lo peor, la forma en que el mundo esconde cosas en las sombras, cosas que caminan y cazan y sangrar. Nuestro equipo en esa misión era pequeño, pero cada uno llevaba cicatrices que hablaban más fuerte que un currículum. Allí estaba Ramón, un exmilitar uruguayo que perdió a toda su familia en una chacina ritualística en Riva. Leticia, hija de un curandero, quien fue la única sobreviviente de un atentado en Pernambuco, donde desapareció un pueblo entero en una noche de luna llena. Y yo, bueno, digamos que mi historia todavía duele al ser contada. Llegamos a São Jerónimo do Alto, 2 días después de la llamada. Nadie nos recibió. La estación de autobuses era un montón de cemento, agrietado con una fuente de agua seca y una radio tocando música cursi. El concejal apareció disfrazado, con la gorra bajada hasta los ojos, diciendo que no podía hablar mucho, en público. Nos llevó a una casa apartada, al final de un camino de tierra, por donde solo pasaban tractores. Allí le entró una habitación sencilla con olor a moho y café rancio. Lo arrojó sobre la mesa había una carpeta desgastada. Dentro había fotos, muchas fotos. Primero bueyes, vacas, luego cabras, perros, luego gente, niños. Una señora con un rostro irreconocible, un cuerpo decapitado. Todas las imágenes mostraban lo mismo. Detalle. Lo que sea que estaba matando no lo hacía por hambre. Era furia, fue una destrucción. Leticia tomó una de las fotos y murmuró una oración. Ramón se giró, mismo, espaldas a mí, encendiendo un cigarrillo. Me quedé mirando, sintiendo un nudo en el estómago. El concejal, mirando a su alrededor como si esperara que lo siguieran, habló en voz baja. La gente dice que es un demonio de arbusto.
Otros hablan de castigo divino, pero yo creo que es la sangre de la familia. Nogueira. El nombre nos pilló desprevenidos. La familia Nogueira era la más poderosa de la región. El patriarca Benedito Nogueira había sido alcalde durante 3 mandatos. Su hijo, Augusto, era el actual alcalde. Rico, influyente, lleno de granjas, aliados políticos y padrinos en la capital. El concejal nos dijo que viejos rumores ya rodeaban a la familia. Historias de un bisabuelo desaparecido. En las noches de luna llena, de un tío que fue encontrado en el bosque cubierto de sangre, sin recordar nada, todo asfixiado por el dinero y las promesas. Hasta que Gabriel, el nieto menor, empezó a cambio. Desaparecía durante días, regresaba herido, evitaba la luz del día y, claro, se oían aullidos provenientes del bosque cercano a la finca Nogueira. No tengo pruebas, pero estoy seguro. Él es responsable de las muertes. Eso lo cambió todo. Ya no era solo una cacería, era una guerra silenciosa contra un linaje manchado de secretos. Salimos de casa al anochecer, con el cielo nublado, de nubes y el aire denso como algodón húmedo. Nuestro destino, la frontera del bosque, que rodeaba la finca Nogueira. El concejal nos había dicho que allí se habían visto las últimas huellas impresas en el barro como las garras de un hombre deforme. Llevábamos equipo restricción, dardos con sedantes veterinarios, cadenas reforzadas, trampas de presión. Pero lo más importante era lo que Leticia llevaba. Un amuleto de cruz de carnauba, bendecido por una mujer de 92 años, nacida durante la esclavitud, que dijo que se había enfrentado la criatura de 2 pieles. Al adentrarnos en el bosque, todo se volvió más oscuro. La linterna temblaba en mi mano, no por ningún fallo técnico, sino por el frío que parecía venir del suelo. El silencio era antinatural, ni grillos, ni búhos, ni viento, solo el sonido de nuestros pasos en el hoja seca. De repente, Ramón levantó el puño, una señal de advertencia. Nos detuvimos. Él señaló. Más adelante la cerca estaba rota, las ramas estaban rotas y en el suelo marcas. Marcas de un ser que caminaba sobre 2 pies, pero no era un hombre. Las garras habían extraído jugos profundos de la tierra húmeda. Desde allí, los cuerpos entraron en modo de guerra. Pupilas dilatadas, respiración controlada, dedos firmes sobre las armas. Estábamos cerca, y fue entonces cuando nos llegó el sonido, un aullido largo y doloroso, pero con algo que parecía humano, como si hubiera tristeza mezclada con furia. Leticia tembló. No solo cambia el cuerpo, también cambia el alma. Lo sabía. Momento, no íbamos a cazar una criatura. Íbamos a enfrentarnos a una maldición viviente que llevaba el peso de generaciones, de antiguos pactos y pecados, heredado. Y si no tuviéramos cuidado, también nos convertiríamos en parte de esa historia, enterrado en la arcilla de las tierras altas. Y el amanecer se espesó como humo denso, cubriendo el camino con niebla y miedo. Cada paso por el sendero fangoso era como cruzar un tiempo olvidado, donde las reglas del mundo civilizado ya no eran válidas. La vegetación se cerró sobre nosotros como si quisiera ocultar algo, como si hasta el bosque tuviera miedo de que acechaba en el interior. La luz de las linternas bailaba sobre las hojas creando figuras que nos hacían girar el cuello a cada instante. Ramón caminaba delante, fusil apuntado, nariz alerta. Leticia me seguía de cerca, murmurando una oración para que yo no lo sabía. Algo entre una canción y un lamento. Yo, al final de la línea, sentí el peso de la oscuridad me oprimía los hombros. El silencio del bosque era casi ensordecedor, interrumpido solo por el chasquido ocasional de una ramita o el susurro lejos de algo que evitaba nuestra presencia.
Pero fuera lo que fuese, nos observaba y lo sabíamos. Caminamos más de 1 hora hasta que encontramos el claro. Era un espacio abierto y regular, con hierba baja y manchas de sangre seca en el suelo. En el centro, los restos de una vaca retorcida con huesos y costillas expuestas, abierto, como si alguien hubiera intentado arrancarle el corazón con las manos desnudas. La escena era grotesca, pero lo peor estaba por todas partes. Huellas, muchas, algunas, profundas, como si el peso de la criatura fuera enorme, otros casi humanos, pero con largas garras como guadañas, y todos se dirigió en dirección opuesta a la ciudad, como si el monstruo estuviera huyendo de algo o llevara algo consigo. Leticia se arrodilló cerca de las marcas y pasó la mano por la tierra, susurrando: «No es solo la carne que desgarra, también es espíritu. Esto es tierra profanada». Las huellas conducían a una pendiente de rocas cubiertas de musgo, con un pequeño cueva casi invisible a primera vista. Ramón señaló con el cañón de su pistola. Allí se escondió. Nos acercamos con cautela, con la mirada intentando penetrar la oscuridad del agujero. El olor que emanaba era indescriptible, una mezcla de carne podrida, azufre y metal oxidado. Algo que se atascó en la garganta y revolvió el estómago. Entramos lentamente, uno a la vez. La cueva estaba húmeda y estrecha, el suelo resbaladizo. Pronto encontramos huesos, muchos huesos de animales. Sí, pero también de humanos, cráneos pequeños, costillas demasiado delgadas para ser de adultos. El horror se apoderó del equipo en silencio. Esto no era solo un escondite, era un altar de sufrimiento. Y luego lo vimos en el fondo de la cueva, acurrucado como un animal herido, respirando con dificultad, el cuerpo aún parcialmente transformado, músculos tensos, cabello cubriendo, partes del tronco, la mandíbula deformada. Pero los ojos eran humanos. Nos vio y no nos atacó, solo lloró. Un grito silencioso y desesperado. Leticia se acercó primero con una mano extendida, el amuleto de carnauba colgando de su cuello, brillando ligeramente con la luz de la linterna. «¿Recuerdas quién eres?», preguntó en voz baja, casi maternal. La criatura intentó hablar, pero solo salió un gruñido ronco mezclado con gemidos. Sus garras arañó las piedras, pero no con amenaza, sino con dolor. El dolor de ser lo que era. Disparamos los dardos tranquilizantes, uno por uno, con precisión. El cuerpo de la criatura tembló, intentó resistir, pero poco a poco cedió. Los músculos relajados, con los ojos cerrados, su respiración se hizo más lenta. Cuando se desmayaron, Leticia cayó de rodillas. Estaba exhausta y corría a ayudarla. Ramón encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Nunca había visto llorar a uno de esos. El camino de regreso fue un infierno. Atamos a la criatura con cadenas reforzadas con correas de cuero crudo. Incluso inconsciente, el cuerpo temblaba en espasmos involuntarios. La sangre aún latía con fuerza en sus venas, y la maldición parecía inquieta, como si no le gustara de estar atrapados. Al salir del bosque, el cielo se aclaraba ligeramente. La ronda, una mujer gorda, se escondía tras las últimas nubes. El concejal nos esperaba con un coche grande y oscuro en el almacén abandonado de una antigua fábrica de harina. Cuando vio lo que habíamos capturado, se puso pálido. «Dios mío, es él». Con ayuda lo encerramos en una celda improvisada, encerrado en varias capas de hierro y acero. Su respiración ya era más tranquila, su cabello retrocedía, su cuerpo humano revelándose, y allí, la luz de la mañana que estaba naciendo, vimos claramente. Gabriel Nogueira, delgado, ensangrentado, con los ojos abiertos, llorando suavemente, murmurando palabras sueltas. Lo intenté morir, pero no puedo.
Fue en ese momento que comprendimos que esto era solo el comienzo, que la criatura no era solo un monstruo de carne y dientes, fue una víctima, una herencia maldita que corría por la sangre de la familia, ciudad poderosa y que ahora estaba en nuestras manos. El sol ya había salido cuando Gabriel recuperó la plena conciencia. Su cuerpo todavía temblaba, desnudo y cubierto de sudor frío, como si acabara de salir de una fiebre que quemaba el alma. Los ojos, antes llenos de furia y salvajismo, ahora parecía un niño perdido, con ojos que suplicaban algo que ni siquiera él podía decir. La celda improvisada en el cobertizo de harina estaba reforzado con capas y capas de cadena, rejillas y soldaduras hechas a toda prisa, pero con la suficiente desesperación como para contener una bestia. Leticia permaneció sentada afuera en silencio, como si estuviera velando a un muerto. Ramón siempre tenía el arma en la mano, aunque algo en su postura demostró que el miedo había cambiado de lugar. Ya no era solo de la criatura, sino de lo que representaba. Fui el primero en hablarle. Me acerqué a la valla lentamente, intentando mantener mi tono tranquilo, pero firme. «Gabriel, así te llamas, ¿verdad?» Él solo asintió. Las lágrimas corrían por su delgado rostro. Tras un largo silencio, su voz finalmente salió, ronco, arañado como madera vieja al romperse. «Desde el 17 lo intenté, lo juro por Dios que lo intenté. Me alejé, me encerré, me corté, salté de un acantilado, pero no funciona. Me despierto más tarde, siempre me despierto, siempre con sangre que no es mía». Leticia se acercó, arrodillándose frente a la celda. Tomó el amuleto de carnauba que llevaba alrededor del cuello y se lo ofreció. Gabriel retrocedió instintivamente, como si el símbolo ardiera más que el fuego. Mi abuela decía que quien carga con el peso de la luna también carga con la vergüenza de la sangre. Tu abuelo también era así, ¿verdad? ¿Lo fue? Gabriel respiró hondo y luego contó. Contó un secreto guardado. Por generaciones, desde su abuelo paterno Benedito Nogueira, desaparecido durante semanas después de la Cuaresma, de las historias silenciadas de muertes, inexplicables en el hace décadas de su padre Augusto, el actual alcalde, quien conocía desde pequeño sobre maldecir, pero eligió ocultar, manipular, mentir, porque en política incluso la sangre puede usarse como moneda. Él lo sabía, siempre lo supo. Me dio tranquilizantes, me encerraba en el viejo granero de la granja cuando había luna llena. Dijo que era por mi bien, pero cuando escapé por primera vez fue cuando mataron a esos chicos. Su voz falló. No lo recuerdo todo, solo destellos, piel desgarrada, el olor de miedo, el sabor de la carne, y luego silencio y culpa. El concejal que lo oí todo desde lejos y entró en la habitación como una tormenta. ¿Lo sabías? Yo lo sabía. Toda la ciudad lo sabrá. Voy a acabar con esta maldita familia. El que, maldito sea el alcalde, los Nogueira, todos. Pero Leticia y yo intercambiamos una mirada. Rápido. Sabíamos que no era tan sencillo. La ciudad no lo creería. E incluso si creyeran, ¿qué harían? ¿Lincharían al niño? ¿Llamarían a la policía? Televisión. ¿Quién creería en un hombre lobo en el siglo XX? Y lo que es más, ¿qué pasaría si Gabriel decía la verdad? ¿Y si realmente intentaba detenerlo? ¿Y si era solo otro eslabón de una cadena de dolor que comenzó mucho antes de que naciera? Ramón, siempre directo, cortó el aire con la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si simplemente lo matábamos? Eso cortó el problema de raíz. Leticia se levantó lentamente, mirando a Ramón con mirada firme. Matar animales es fácil. Lo difícil es soportar lo que le hace a tu gente después. Y fue entonces cuando todo se vino abajo.
La puerta del almacén se abrió con un estruendo y entraron 3 coches negros a toda velocidad. Al interior salieron hombres armados, todos con el mismo abrigo grande en el pecho, seguridad. El salón privado del alcalde, Augusto Nogueira, entró último con expresión tranquila, demasiado para alguien que acababa de encontrar a su hijo encadenado como un animal. Déjalo ir. Él, ahora. La tensión se volvió insoportable. Se alzaron armas, los gritos se acallaron. El concejal gritaba, llamando al alcalde un asesino, un traidor. Leticia intentó proteger a Gabriel, que se había encogido en un rincón de la celda, como si supiera lo que vendría. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Mi hijo no es un monstruo, es simplemente enfermo. Crees que lo sabes todo, pero no sabes nada. El alcalde gritó señalándome con el dedo. Déjalo ir o acabarás como el otros. Y fue en ese momento, en esa fracción de segundo, cuando la luna se desprendió de las nubes e iluminó la celda con luz plateada. Todo comenzó desde de nuevo. Gabriel arqueó la espalda, un crujido de huesos como madera siendo partido por la mitad. Los gritos comenzaron, sus ojos se volvieron negros, su piel comenzó a desgarrarse. El sonido de la transformación fue el sonido del infierno mismo abriéndose. Puertas. «Apártense», gritó Leticia, sosteniendo el amuleto con ambas manos, pero ya era demasiado tarde. El alcalde corrió a la celda, intentando alcanzar a su hijo. Gritó su nombre: «Gabriel, Gabriel, soy yo, tu padre». Pero lo que estaba al otro lado de esos barrotes ya no era Gabriel, era bestia, era el mal ancestral, era el hambre. Y en segundos la sangre del alcalde pintó el paredes. Su cuello quedó destrozado como papel. Los guardias de seguridad dispararon, pero nadie tuvo una oportunidad. La bestia rompió las cadenas como si fueran cuerdas. El almacén se convirtió en una zona de guerra y en medio del humo, la sangre y el caos, solo una certeza persistía. Ahora era matar o morir. Todo el almacén se estremeció con el aullidos. Un sonido que provenía no solo de la garganta de la criatura, sino de las paredes, del suelo, de las entrañas, de los que aún respiraban dentro. Era como si la noche misma había sido desgarrada por ese grito. Las lámparas colgantes en el techo parpadeaban como si pidieran que las apagaran de una vez por todas, y no presenciar lo que vino después. El cuerpo del alcalde yacía abierto en el medio. Del pasillo, la sangre corriendo por el piso de cemento agrietado, mezclándose con los cartuchos de las balas disparadas con desesperación. Los guardias de seguridad intentaron arrastrarse por el cofre, perforado, gimiendo suavemente, con un ojo fuera de su órbita. Los demás, bueno, los otros ya no estaban completos, y la bestia en el centro jadeaba, cubierta de sangre, y saliva con las fauces aún abiertas. La transformación de Gabriel fue más rápido, más violento, como si ese pedazo de alma que aún lo sujetaba finalmente se hubiera desprendido, con la muerte de su padre. Las cadenas retorcidas crujieron en el suelo, aún vibrando por el impacto. Leticia temblaba, agarrando el amuleto, su rostro pálido por miedo y furia. Ramón gritó órdenes, tirando de los brazos de Leticia, y yo intenté vomitar por el olor a sangre fresca y pólvora que lo llenaba todo, pero hubo un detalle que me hizo parar. La criatura no avanzó, se quedó allí inmóvil, con los ojos fijos en mí. No era hambre, no era rabia, era dolor. Una mirada de dolor y desesperación, la misma que vi en esa celda, solo que ahora envuelto en garras y dientes. Por un instante, fue como si Gabriel estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo, tratando de gritar por ayuda. Pero ese momento pasó, y luego corrió, saltó el escombros, rompió una de las ventanas de hierro y desapareció en la noche como un borrón. El sonido de la metralla aún resonaba cuando el concejal cayó de rodillas, cubierto de
sangre que no era suya. Mató al alcalde, Dios mío, mató al propio padre. Leticia se levantó lentamente. Sus ojos no parpadearon. No, que su padre lo mató primero, varias veces, desde que nació. Por el lado de afuera, la luna brillaba descaradamente. El bosque volvió a tragarse el silencio como si estaba satisfecho con el banquete. Sabíamos que no iría muy lejos. El cuerpo debió estar exhausto, la transformación incompleta. Pero lo que estaba en juego ahora no era solo la criatura, era la ciudad, era lo que vendría después. Ramón no perdió el tiempo. Agarró sus armas, recargó sus tranquilizantes y dijo que iba a cazar a esa cosa hasta el infierno, si es necesario. Leticia, extrañamente, se negó. No voy. Así no. Ella se sentó en el suelo, cruzando las piernas, como si estuviera a punto de comenzar una antigua oración. Si lo persigues con furia, morirás. Primero debemos entender qué retiene su alma, adentro. El concejal perdido intentó llamar a alguien, pero la señal. El celular temblaba, fallaba como todo en esa ciudad. Me miró con los ojos vacíos. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que podías conducir a esto. No respondí, simplemente me acerqué a los escombros, de los cuerpos, de la celda rota, y sentí ese vacío. Un sentimiento familiar creciendo en mi pecho, el mismo sentimiento que sentí hace años cuando perdí a alguien. Para un monstruo similar, pero ahora era diferente. El monstruo no era un desconocido, era un niño, un hijo, un grito de auxilio que la ciudad ignorados durante años. Pasamos el resto de la noche enterrando los cuerpos. No hubo tiempo de avisar a nadie. Nos inventamos una historia sobre un ataque, terrorismo, robo, travesuras, lo que sea. La ciudad ya se había tragado mentiras más grandes. Nadie más apareció. Era como si San Jerónimo supiera callarse. Cuando la verdad se vuelve demasiado peligrosa, Leticia permaneció vigilante, escuchando los sonidos del bosque. Dijo que aún podía sentir su presencia, que el espíritu estaba inquieto pero no completamente perdido. Si no lo hiciéramos, si no haces nada, volverá a matar, pero si lo matas ahora, podría ser peor. Ramón, en cambio, ya había tomado una decisión. Ya no es el hijo del alcalde, es una amenaza, y no lo dejaré. Amenaza viviente. Al amanecer, un sonido nos llamó, un aullido, largo, triste, que venía de lo alto de la montaña, donde las nubes aún estaban oscuras y el sol no se atrevía a tocarme. Supe en ese instante que era una llamada, una advertencia. Gabriel seguía allí, esperando quizás ayuda, quizás finalmente. Subimos la montaña en silencio, cada uno que no solo llevaba armas, sino el peso de la decisión que nos esperaba en la cima. El aullido de la noche aún flotaba en el aire, como si la montaña hubiera absorbido el grito. Gabriel y ahora lo devolvía en susurros. El sendero era empinado, cubierto a través de rocas sueltas y vegetación espesa. Cada paso era un desafío, no solo físico, pero moral. ¿Qué haríamos si lo encontráramos? ¿Lo mataríamos como si fuera otra bestia más? ¿O intentaríamos salvar lo que quedaba de humanidad dentro de ese cuerpo lacerado por la maldición? Amon avanzó con el rifle atado a su pecho, con la mirada fija como la de un hombre que ya había enterrado sus propias dudas. Leticia lo siguió en silencio, sosteniendo el amuleto como si llevara una cruz. Seguí último, luchando contra el recuerdo de la mirada de Gabriel. Esa mirada que me imploraba por algo que nunca supe que podía dar. Perdón. La cima de la montaña era un espacio abierto circular, rodeado de piedras antiguas, algunas con marcas extrañas, que parecía tallado mucho más tiempo del que cualquiera allí podía recordar. Era un lugar de silencio pesado, donde incluso el viento parecía susurrar oraciones olvidadas. Y allí, en el centro, estaba él, Gabriel, sentado, su cuerpo ya parcialmente girado para formar el humano,
cubierto solo de sangre seca y tierra, con los ojos rojos de llorar. No hizo ningún intento de huir ni de pelea, solo nos miró. Se acabó, dijo. Maté a mi padre, sentí su sangre y no me detuve. Soy lo que él temía, lo que él creó y lo que él se escondió por tanto tiempo. Leticia dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. No, es demasiado tarde. Sigues siendo tú, Gabriel. La maldición está ahí, pero tú no eres ella. Pero Gabriel sonrió, una sonrisa triste y rota. Sí, lo soy. Siempre lo he sido. Es solo que ya no queda nadie a quien esconder ni salvar. Ramón se acercó lentamente, amartillando su rifle. No vinimos a hablar, chico, pero levanté la mano para pedirle que parara. Había algo ahí, algo que había que decirlo antes del final. Gabriel, ¿nos llamaste? Asintió. Sabía que no duraría. Mucho. Estoy débil. La luna ya se está poniendo. Pronto volverá el hambre y ya no quiero matar más. No quiero volver a despertar con el sabor de la sangre. Leticia se arrodilló ante él, sosteniendo el amuleto con ambas manos. Déjame intentarlo. ¿Puedo rezar? ¿Puedo llamar a la anciana del bosque? ¿Puedo? No, lo cortó. Esto no se va con la oración. Esto nació en la sangre. Morirá con él. Y entonces me miró. Solo a mí. Sabes lo que tienes que hacer. El tiempo se detuvo. Todo quedó en silencio. El viento cesó. El sol pareció vacilar en el cielo. Agarré el arma con ambas manos, me acerqué, lo miré a los ojos y vi el niño perdido, vi al monstruo atrapado, vi el reflejo de todo lo que yo mismo llevaba, dentro de mí. Señalé. ¿Estás seguro? Gabriel cerró los ojos ya que... Primera transformación. El disparo resonó por toda la cordillera. Un último sonido seco. El cuerpo de Gabriel cayó lentamente como si se durmiera. La transformación se desvaneció. Al instante siguiente, como si la muerte hubiera liberado lo que quedaba del alma. Leticia rompió a llorar. Ramón bajó la cabeza. Me quedé allí parado con él. El rifle seguía en la mano, incapaz de moverse. La sangre se extendía por el suelo, de piedra, tiñendo la tierra de un rojo oscuro y denso. Y por primera vez, una vez más, el silencio era paz. Enterramos a Gabriel en la cima de la montaña, entre las piedras antiguas, bajo el cielo que tantas veces lo maldijo. Plantamos una cruz de madera vieja y Leticia encendió una vela que se negaba a apagarse. Aquí jaz Gabriel Nogueira, víctima de sangre y silencio. La ciudad nunca lo supo. El cuerpo del alcalde fue enterrado con honores, con falsos discursos y tributos vacíos. La versión oficial decía que Gabriel había huido en el extranjero, avergonzado por un escándalo político. La gente siempre creyó creer. Y la vida en San Jerónimo do Alto continuó, pero nunca regresé. Y en las noches de luna, incluso lejos, incluso viejo, todavía oigo ese aullido en el viento. No sé si es recuerdo o advertencia, solo sé que los monstruos existen y muchos nacen en las casas. Han pasado los años, desde aquella noche. El tiempo, dicen, tiene el don de curarlo todo, pero hay heridas que no se curan. Solo se esconden debajo de la piel, esperando la siguiente luna, sangrar de nuevo. San Jerónimo do Alto siguió existiendo como siempre, silencioso, olvidado, congelado en el tiempo. El ayuntamiento fue renovado. Construyeron una nueva plaza. Colocaron una estatua de bronce del alcalde Augusto, con eso el rostro de un político eterno. Los periódicos locales dijeron que murió protegiendo la ciudad de un ataque. Y Gabriel, bueno, para la mayoría, se convirtió en un fantasma de la estación de autobuses. Un caso silenciado, un nombre, que ya nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Pero sé lo que pasó y sé que la maldición no... Rompí con él.
La última vez que estuve en las montañas fue hace 5 años. Quería ver la tumba. El bosque ya se había apoderado de mí. Cuenta, pero la cruz seguía allí. Leticia dejó un pañuelo blanco atado en el tronco de un árbol cercano. Una señal, dijo, para que los espíritus supieran que alguien aún recuerda. Ramón desapareció. Después de esa misión, desapareció sin dar noticias. Algunos dicen que se fue al sur a vivir en el anonimato, otros que se volvió loco y se adentró en el bosque queriendo cazar cualquier cosa que se pareciera a lo que enfrentamos allí. Yo seguí viviendo. Trabajé en otros casos, vi otras cosas, pero ninguna así, porque allí, en esa ciudad sofocante, aprendí que una maldición no es solo la bestia, es el silencio, es el poder, es el miedo a decir lo que ves. Semana a noche recibí una carta sin remitente, en papel amarillento y cuidadosamente doblada. Dentro de una breve nota: la hija de Gabriel cumple 17 años la próxima luna. Completo. No había nombre, no había firma, pero era suficiente. La sangre de la familia Nogueira sigue prófuga. Quizás la maldición se saltó una generación, quizás se apagó, o tal vez solo esté esperando el momento adecuado para despertar, y entonces comenzará todo de nuevo. Un nuevo aullido, una nueva noche, un nuevo cuerpo desgarrando la piel. Así que os pregunto a vosotros que habéis escuchado esta historia hasta el final, ¿qué haríais si descubrierais que lleváis algo encima? Entonces, en la sangre de tu familia, ¿lo esconderías? ¿Lo matarías o lo dejarías? ¿Vivir? Porque los monstruos existen y a veces están más cerca que nosotros. Imagínate. Si esta historia te puso la piel de gallina, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta a continuación. ¿Crees que la maldición ha terminado o sigue viva en algún lugar? Hasta la próxima luna llena. Buenas noches.